Buenos días, hermanos. Estamos en la mañana del 26 de abril del 2020. Vamos a dar inicio a nuestra predicación y en continuación con el estudio de Mateo. Hoy tenemos el pasaje del capítulo 21, versículos 33 al 46. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. E iniciamos. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero, y le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo, y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un final lamentable, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos, que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga le esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenía por profeta. Muy bien, este es el texto que habremos de compartir esta mañana. Y hay, en principio, un contexto muy interesante. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una breve oración. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor, que es tu tiempo y nos lo regalas para estudiar tu palabra, para compartir, para permanecer en ella. Te damos las gracias por todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar tu palabra, de compartirla, de transformar sus vidas, Señor, a través de lo que tú nos has dejado, tu Biblia, ese texto inspirado que debe ser la guía de nuestras vidas. Gracias por esta mañana, Señor, espléndida, maravillosa. Permite que cumplamos tu propósito y que tu Espíritu se quede aquí con nosotros. No abandones la obra de tus manos, Señor. En el bendito nombre de tu Jesús es que oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar inicio al contexto de este texto. Estamos en la última semana de la vida de nuestro Señor. Como ya lo hemos dicho, el domingo entra en Jerusalén, vitoreado, aclamado por las multitudes. El lunes es la primera confrontación con la actitud del el cuerpo de autoridades del templo. Hace una limpieza del templo. El martes regresa al templo y es confrontada su autoridad. El Sanedrín, los principales sacerdotes, le preguntan: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? El Señor les va a introducir, como es normal en el texto de Mateo. Mateo siempre
que se establece una pregunta, la va a usar como un principio, como una introducción de enseñanza. Y esta enseñanza va a estar basada en 3 parábolas. La primera parábola es la de los 2 hijos. La segunda parábola es la de los labradores malvados, que es esta donde estamos. Y vendrá una tercera parábola, una siguiente parábola que habla de la fiesta del reino. Entonces, estamos situados, es el día martes de la última semana de nuestro Señor. Es en ese momento en donde Él se está confrontando con los fariseos, va a hablar con ellos, va a tratar de explicarles a través de estas parábolas. Recordemos que las parábolas son una forma de explicar una verdad, una doctrina, a través de un ejemplo cotidiano, de un ejemplo de la vida del día a día. Sin embargo, estas parábolas también tienen el propósito de ocultar de alguna manera este profundo conocimiento, que no sea tan evidente para algunas personas. Entonces, el Señor está contándoles la segunda parábola, que es en donde nos encontramos. Sin embargo, previamente a esto, como lo habíamos dicho, al final de la primera parábola, la parábola de los 2 hijos, Él hace una síntesis y les dice a los dirigentes, al Sanedrín: las prostitutas y los recaudadores de impuestos van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque vino Juan y a Juan le creyeron y me ven a mí y se han arrepentido de los pecados y creen en mí. Por lo tanto, ellos, los pecadores, podrán ir al cielo. Pero ustedes, que han sido autoridad de este pueblo, viendo los testimonios, conociendo la palabra, no creen en mí y no se arrepienten de sus pecados. Como lo habíamos dicho, esta es la segunda serie de 3 parábolas utilizadas por el Señor para refutar la actitud de los dirigentes religiosos de Israel, quienes estaban cuestionando su autoridad, ¿no? La primera parábola es la de los hijos, que representa la conducta de los dirigentes religiosos del Sanedrín. La segunda parábola, que es la que estamos por profundizar, ilustra el resultado de los actos hechos por estos dirigentes. Y la tercera parábola va a revelar el juicio que viene sobre de estos dirigentes. Vamos a continuar. Entonces, regresando a nuestro texto, leemos: escuchad otra parábola. Había una vez, cuando dice el maestro escuchad otra parábola, realmente la traducción correcta es el verbo oíd otra parábola, pero este verbo, que es el verbo okausate en griego, lo que nos están diciendo es oír con miras a obedecer. Digamos que esa es la traducción más literal. Oíd con miras de obedecer. Escucha esta palabra para que la obedezcas. Había una vez un hacendado. O escucha esta palabra que va en la misma línea de la palabra anterior. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Es importante decir que lo que está tratando de enfatizar el texto es que unos sufrieron de diferente forma. Sin embargo, el texto indica que al final todos terminan muertos. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y le hicieron lo mismo.
finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Hay varios elementos del texto que debemos resaltar, elementos clave: el hacendado, la viña, los labradores, esta actitud del dueño de la viña en donde él decide enviar a sus siervos para recibir los frutos que él esperaba de esta viña, pero los siervos son asesinados y sin embargo, él, en lugar de tomar represalias de inmediato contra los labradores, en lugar de entregarlos a las autoridades, tiene paciencia de ellos y vuelve a mandar. Este volvió también es un carácter, una característica, también demuestra el carácter del dueño de la viña. Y finalmente, esta paciencia que el dueño de la viña está mostrando por los labradores malvados, continúa de una manera ya, pues de forma de clímax, envía a su hijo. Ahora, una pregunta importante: ¿este texto sería nuevo para los del Sanedrín? ¿Sería nuevo para este texto sería nuevo para el pueblo judío? Hay una referencia muy clara, hay un paralelismo muy claro en el libro de Isaías. Vamos para allá. Si nos referimos a Isaías 5, del 1 al 7, que dice: parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Muy bien. Este texto, esta parábola que está usando el Señor Jesucristo, pues era una parábola ya conocida desde hace más de 650 años, tal vez 700 años, que fue el momento en que vivió Isaías y fue el profeta del pueblo de Judá. Entonces vamos a sintetizar, vamos a concretar los elementos importantes, los elementos clave de estas dos parábolas, el paralelismo de los elementos clave. Entonces, vamos a ver que el hacendado es Dios. La viña, como dice el texto de Isaías, pues es el pueblo de Israel, un pueblo teocrático, es decir, su gobierno estaba fundamentado en Dios, sus autoridades morales también eran sus autoridades civiles. Los labradores son estas autoridades, este Sanedrín, este grupo de sacerdotes. Los siervos asesinados son los siervos de Dios, son sus profetas.
esta actitud del dueño de la viña, él volvió a mandar, el dar una y otra vez oportunidad, muestra una característica propia de nuestro Dios, su paciencia infinita. Ahora, hasta este momento hay un paralelismo perfecto entre la parábola que nos está ilustrando Cristo y la que la que Isaías 700 años antes había también enseñado a la casa de Israel. Sin embargo, hay un elemento nuevo. Ahora, en este momento, el Padre decide enviar a su Hijo. Y eso no solamente muestra una infinita paciencia, muestra también un infinito amor. El Padre está dispuesto a enviar a su Hijo. Pero suena difícil de entender, ¿no? ¿Por qué el Padre va a arriesgar a su Hijo? Muy bien. Vamos entendiendo poco a poco esta parábola, esta escritura que hoy Dios tiene para nosotros. Muy bien. Vamos hablando un poco de las características de todos estos elementos. En principio, estos siervos, estos profetas, bueno, uno de ellos es Isaías. Isaías más adelante va a escribir su llamado, va a escribir cómo fue él llamado por Dios y cuál fue su respuesta a este llamado. Entonces Isaías nos narra y nos dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Nuevamente, después oí la voz del Señor que decía, he aquí, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es la actitud de un profeta, es la actitud de Isaías diciéndole a nuestro Dios, yo soy tu siervo, yo puedo dar la vida por ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo fueron tratados estos profetas? El texto dice, el texto de nuestra parábola dice que a unos golpearon, a otros asesinaron y a otros apedrearon. Es decir, los trataron de diferentes formas, los martirizaron de diferentes formas, los asesinaron con diferentes métodos. ¿Cuáles fueron estos métodos? ¿Cuál fue el fin después de que los profetas fueron al pueblo y le mostraron la voluntad del Padre? Les pidieron que entregaran los frutos que pedía el Padre, que pedía el hacendado, el dueño de la viña. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Bueno, Hebreos 11:37 nos muestra cuál fue su destino. Fueron apedreados, aserrados. La tradición histórica indica que Isaías, el gran profeta, fue aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así fue como terminaron los profetas. Así fue como terminaron los siervos. Entonces, estas es las características en las que encontramos los elementos clave de la parábola de Isaías y la parábola que nos está ejemplificando nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un elemento muy importante, como ya lo habíamos dicho, y es el siguiente. Hasta este momento, Dios no había mandado a su Hijo. Y es Cristo el que les va a decir, finalmente el hacendado envía a su Hijo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se arrepientan.
Vamos a verlo ahora. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron, este es el heredero. Dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrebatará la viña a otro, y arrendará la viña a otros labradores que les paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Qué está pasando aquí? Jesús se está asumiendo como el Hijo de Dios. Jesús mismo se está asumiendo como el Hijo de Dios. Ahora, vemos que los labradores lo reconocen como el heredero, pero en lugar de tomar la oportunidad y arrepentirse y entregar cuentas y transformar su vida y transformar su actitud y pagar por sus culpas, deciden ir ahora un paso más allá con su pecado. ¿Recuerdan quiénes son estos labradores? Son los que comercian en el templo. Son los que han hecho del templo del Señor un mercado. Es una forma de vivir, es un sistema de generar riqueza. Por supuesto que no lo quieren perder. Pero ¿qué hay de los frutos que habría que entregarle a Dios? ¿Qué hay de la actitud que Dios está esperando de ellos? Eso nada les importa. Lo que les importa es no perder su beneficio terrenal, esa autoridad que tienen sobre el pueblo, esas ganancias que están obteniendo del templo, esa forma de vida donde lo que ellos dicen es lo que se hace. Pero ¿qué hay de sus frutos? ¿Qué hay de lo que Dios espera de ellos? Nada les importa. Muy bien. Ahora, Cristo les está diciendo, pero esta es su última oportunidad. No hay nada más peligroso que enfrentarse a Dios, porque Dios en algún momento va a venir y va a hacer pagar a los que no han entregado los frutos que les correspondía, a los que se han portado de una manera miserable con el pueblo al que tenían que cuidar, con la viña a la que tenían que hacer producir. Hay una responsabilidad muy clara que les está siendo dada a estos dirigentes y que no están cumpliendo. Pero no solo no están cumpliendo, sino que saben que están haciendo mal y quieren seguir en esa actitud, haciendo el mal. Pero Cristo les dice, yo soy su última oportunidad. Yo soy la piedra que ustedes están desechando, que se convertirá en la piedra donde todo estará sustentado. La piedra angular, en las construcciones de ese momento, se formaba un arco donde se iba a soportar toda la construcción. El arco se iba formando de abajo hacia arriba y cuando llegaba a la cima del arco, ahí entraba la piedra angular. Tenía que ser una piedra escogida, fuerte, que en este sistema de construcción iba a soportar toda la estructura. Este que están desechando es la piedra angular. Eso es lo que les dice el Señor. Este que ustedes están tramando cómo matar es el Hijo de Dios. Eso nunca lo habían escuchado. ¿Y por qué Dios está mandando a su Hijo? Para provocar en ellos arrepentimiento. Vamos a verlo más adelante. Entonces, a partir de ese momento la parábola se transforma en profecía.
¿Estamos de acuerdo? Ya establecimos el paralelismo entre la parábola de Isaías y la parábola de Cristo. Pero la palabra de nuestro Maestro en este momento se transforma en una profecía. Jesús es enviado por ser el Hijo. Miren la diferencia entre los profetas y el Hijo. Los profetas, cuando son enviados, se convierten en siervos del Señor. Sin embargo, Cristo es enviado porque es el Hijo del Señor. Cuando el Padre considera enviar a su Hijo, piensa en enviar a su Hijo, está pensando que los labradores van a considerar, van a respetar, van a reverenciar, les está dando la última oportunidad de reconsiderar su actitud hacia el hacendado en la persona de su Hijo. Les está mostrando digamos, el grado máximo de paciencia, de consideración, esperando provocar en ellos también una reconsideración. Entonces, ellos entienden que la heredad es del Hijo. Lo que no entienden y que Cristo les aclara es que la heredad es el reino de Dios. Y el heredero es el mismo, es Jesucristo. ¿Dónde vemos esto? Bueno, los pasajes en donde podemos ayudarnos a entender esta interpretación son Hebreos. En el capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, al pueblo, a las autoridades, por sus siervos, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravilloso texto. Explica perfectamente este momento, lo que Cristo les está tratando de hacer entender al Sanedrín, a las autoridades, a los máximos sacerdotes. Pero no solamente Cristo le está hablando a ellos, recordemos que está en el patio de los gentiles, vienen a él los sacerdotes, el Sanedrín, los sacerdotes principales, pero sin embargo él está hablando a todos, las multitudes están escuchando esto. Tal vez el autor de Hebreos escuchó de viva voz esta prédica y nos está diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No solamente es el heredero, es el constructor mismo de todas las cosas, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el cual refleja todo el amor y toda la verdad de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Cristo y está hablando de la inmensa misericordia que Cristo ha mostrado para con nosotros los redimidos, dándose a sí mismo para limpiarnos de pecado, para aceptar esa reconsideración que el Padre nos ofrece como última oportunidad. Ahora hay un punto muy importante. Yo les dije, a partir de este momento la parábola
se convierte en profética. Pero Hebreos no es una profecía. El autor de Hebreos escribe después de que Cristo ha muerto y resucitado. Entonces estoy en un tiempo futuro. Vamos a retroceder un poco. Vamos al tiempo de Cristo. Vamos poco a poco hacia atrás para encontrar la profecía. Entonces, este es un tiempo futuro, esta es una interpretación que el autor de Hebreos nos ofrece. Sin embargo, en el mismo tiempo, cuando Cristo estuvo aquí, también habló de este tema. ¿Cómo lo habló? Juan, en el capítulo 11, versículos 41 y 42, nos dice: entonces quitaron la piedra. ¿De qué estamos hablando? De la escena donde Cristo está frente a la tumba de Lázaro, sus hermanas están llorando junto con él, y él les dice: no importa que tenga 4 días de muerto, quita la piedra. Si crees, quita la piedra. Que esto es tremendo, ¿eh? Porque Marta está enfrente de todos los judíos que dudan que ella vaya a quitar la piedra. El cuerpo tiene 4 días de muerto, huele mal. ¿Qué locura es esta? Y ella tiene que decidir entre creer, entre aceptar la palabra o aceptar la burla de toda su sociedad. Es tremendo este pasaje, pero este no es el punto del pasaje. Lo importante es que en ese momento, dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo soy el enviado del Padre. Para que crean que yo soy el enviado del Padre. Hago esta magnífica obra, hago este milagro de resurrección. ¿Para qué? Para dar testimonio que tú me has enviado. Esta obra que hago no la hago por mí, la hago porque tú me has enviado. Esta misericordia que estamos mostrando a los hijos de los pecadores, a los hijos de los que mataron profetas, esta última oportunidad que les estamos dando a estos que me quieren matar, que de hecho en 2 días me van a matar, es porque tú, en tu infinita bondad, así lo has determinado. Nadie me obliga. Tú me has enviado. Y yo acepté esta tarea. Acepté ir al rescate de muchos, como pago del pecado de muchos. Eso es lo que está pasando. Y Cristo ya lo había mencionado antes: necesito que crean que tú me has enviado. Muy bien, entonces estábamos en Hebreos, tiempo futuro, estamos en tiempo presente, en el tiempo de Cristo, pero todavía no llegó al momento profético. Y está aquí el momento profético, es Daniel 7, del 13 al 14, en donde Daniel nos narra lo siguiente: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué le fue entregado? Le fue dado dominio, gloria y reino. Viene uno como hijo de hombre, viene uno encarnado, ese es Cristo. ¿Y qué le fue entregado a Cristo? Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Uno que no será destruido.
Muy bien. Ahí está cumpliéndose la profecía. En este momento está cumpliéndose la profecía. Cristo está diciendo, yo soy este, profetizado. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo afirma Cristo que Él es este, el profetizado? Bueno, en el Salmo 118, salmo del cual no tenemos explícitamente quién fue su autor, sin embargo se piensa que su autor es David. Es un salmo mesiánico, totalmente mesiánico, y del cual tampoco sabemos en qué contexto fue entregado a los oyentes originales del salmo. Sin embargo, tiene una enorme carga mesiánica, una enorme carga profética del Mesías que ha de venir. Y en los versículos 21 al 23 dice así, te alabaré porque me has oído. Vean la similitud, vean lo hermoso de las palabras que usa Cristo con la similitud del texto del Salmo 118. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Daniel lo profetiza, David tiempo más atrás lo profetiza. Bueno, estamos asumiendo una de las teorías, que pudo ser David el autor del Salmo 118. Pues, sin embargo, es un salmo muy antiguo, el cual no solamente muestra las características del Mesías, muestra también el dominio perfecto que Cristo tenía del Antiguo Testamento, de toda la escritura de Dios. Cómo va engarzando, cómo va combinando, cómo va hilando, cómo va generando un hilo conductor de la profecía del Antiguo Testamento hasta llegar a ese momento. Y todo lo engarza en una enseñanza que el propósito principal es provocar el arrepentimiento de esos que lo van a matar. Muy bien, ya fue presentada la parábola. Por cierto, no lo comenté en un inicio, pero esta parábola, digamos, este texto tiene tres momentos: la presentación de la parábola, la aplicación de la parábola y qué resultado, qué provoca esta parábola en sus oidores originales. Muy bien, entonces, en la aplicación de la parábola dice así: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga le esparcirá como polvo. El reino de Dios les será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. ¿Quién es esta nación? ¿A quién le será quitado? Ya lo vimos, le será quitado a Israel. La oportunidad de entrar en el reino de Dios en esos momentos, en ese momento que Cristo viene y se los ofrece, le es quitada al pueblo de Israel. ¿Y le es entregada a quién? A los gentiles, a la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos un poco a nuestros textos de referencia. Nuevamente, Daniel 2, 32, 35 dice así: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. A ver, déjenme contextualizar un poco. ¿Dónde está Daniel? Está frente a Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño y quiere que este sueño sea interpretado, pero más allá de eso, quiere que venga alguien y le diga qué fue el sueño. Quiere que sea interpretado sin ni siquiera contar el sueño. Viene Daniel y empieza a interpretar, a describir el sueño. Y Daniel va a hablar de una tremenda estatua, de una figura compuesta de diferentes materiales, los cuales representaban los reinos más poderosos de ese tiempo y que habrían de venir. Entre ellos, obviamente, el reino de Nabucodonosor. ¿No? Entonces Daniel está describiendo esta imagen, esta estatua, y dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. El oro fino es un reino, sus brazos, la plata, es otro reino, su vientre y sus muslos de bronce es otro reino, sus piernas de hierro,
sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Este es el Imperio Romano. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Dónde cae esta piedra? Esta piedra no cortada por mano en el Imperio Romano. ¿Y qué es lo que va a provocar esta piedra? Acuérdense, Cristo se está asumiendo como esta piedra. ¿Qué piedra? La piedra del ángulo, la piedra principal. Y miren cómo lo profetiza Daniel. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Estamos hablando del Imperio Romano. Y vean la profecía de Daniel. No quedó rastro alguno. Y fueron como tamo de las eras del verano, como paja en el viento de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo, esa piedra llenará toda la tierra. Ahora veamos la interpretación de estos textos en las palabras de nuestro hermano Pablo, que nos dice así en Romanos 25:32. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, que para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos, para que del pueblo de Israel tienen el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes, y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que de ellos participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todos. Extraordinario texto. ¿Qué dice? Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Es decir, los judíos tuvieron una oportunidad privilegiada. ¿Por qué? Por las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Gracias a estas promesas, el pueblo judío, Israel, la nación santa, recibió el inmerecido e infinito amor de Dios. Sin embargo, ellos le dieron la espalda. Dios envía a su Hijo como última advertencia de que sus vidas no estaban dando los frutos que eran dignos de Dios.
entonces Él envía a su Hijo como prueba máxima de su paciencia y de su amor. Ya no hay otro camino, ya no hay otra oportunidad. ¿Aceptan a Cristo o Dios ahora es el que les va a dar la espalda? Bueno, pero en este hecho, en esta rebeldía del pueblo de Israel, otra nación, otras personas alcanzan la misericordia de Dios. Eso somos nosotros, la iglesia, los gentiles. Y ahora nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Que nuestro testimonio convenza al mundo. Que la forma en que nosotros hoy nos comportemos convenza al mundo. Que la fe que guardamos los cristianos pueda convencer a los judíos que se han equivocado. Que Dios está ahí para ellos. Porque si nos logró perdonar a nosotros, muestra que su amor es infinito. Y su amor no cambia, es irrevocable. No importa el pecado que hayas cometido, Dios está ahí para ti, porque su amor es irrevocable. No importa hasta dónde te hayas sumergido, no importa qué tan sucio estés de pecado, piensa una cosa siempre, lleva una cosa siempre contigo. El amor de Dios es infinito, su paciencia es infinita. Las promesas de Dios son irrevocables. No cambian, no se cancelan, no caducan. Las promesas de Dios están para ti siempre. ¿Cuál es la promesa? Que todo aquel que crea en su Hijo será perdonado. Que todo aquel que verdaderamente acepte a su Hijo será perdonado. Que todo aquel que se arrepienta de sus pecados, transforme su vida, busque la santidad por amor a su Hijo, será perdonado. Muy bien, no solamente Dios mostró su amor con los gentiles, sino que además nos da advertencia a través de Pablo y de los apóstoles neotestamentarios. Nos da advertencia y nos da propósito. ¿Cuál es nuestro propósito ahora? Pedro nos lo dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¿Qué es esta luz admirable? Esta luz admirable será que Cristo, aún sabiendo que iba a ser muerto por estos a los que les está explicando, que iba a ser rechazados por estos que ahora están escuchando sus palabras, siente tanto amor que se da un tiempo para tenderles la mano y ofrecerles su última oportunidad de arrepentimiento. Será esta luz admirable que no solamente da su vida por estos, sino también por todos aquellos que no importa el pecado que hayan cometido, si se acercan a Él con un corazón arrepentido, pueden alcanzar salvación. Será admirable que desde el inicio de los tiempos Él se haya sentado a la mesa del Padre y juntos hayan visto el plan perfecto y en un momento hayan decidido que Él tenía que venir a entregar su vida por nosotros y Cristo en comunión con el Padre le ha dicho: sí, Padre, yo voy. Porque alguien tiene que rescatar a todos estos pequeñitos.
Porque alguien tiene que mostrarles la verdad y tu amor real, tu amor que rebasa todo entendimiento. No nos cabe en la cabeza cómo Dios envió personas buenas a rescatar a malvados. No nos cabe en la cabeza cómo estos malvados aserraron a un profeta, apedrearon a los profetas, encarcelaron a los profetas. Y Dios aún después de todo esto envía a su Hijo al rescate de ellos. ¿Cómo puede esto entrar en nuestra mente? No se puede, a menos que tengamos en nuestra mente que haya una oportunidad para nosotros a través del amor de Dios. Y esta fe nos lleve a aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo puede entrar en todo esto en nuestra mente? Si aceptamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué? Porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aceptamos esto. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, vamos a continuar. Y finalmente, el rechazo de la parábola. Habíamos dicho, se presenta la parábola, se aplica la parábola y finalmente se rechaza la parábola porque al oír sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. ¿En qué siguen pensando los fariseos? Ups, está hablando de nosotros. Nos está desprestigiando. Prendámosle, matémosle. Ah, pero la gente. Tengamos cuidado porque si la gente nos ve hacer algo impopular, se nos acaba el negocio. Veamos cómo reaccionaron. Dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esto lo leemos, es el mismo pasaje, el paralelo entre el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Lucas lo presenta en el capítulo 20 y en el versículo 16 viene esta conclusión. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, cuando la multitud oyó esto, cuando los fariseos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Es decir, oye Cristo, no te creemos. Dios nos libre de todo esto que estás diciendo. Ahora, ¿cómo sintetiza todo esto? Pablo, bueno, tenemos un texto en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 y 16, donde nos narra lo siguiente. Los cuales mataron al Señor. ¿De quién está hablando? De estas autoridades. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esta es la respuesta que tuvieron los fariseos, que tuvo el Sanedrín y los principales sacerdotes. Tuvieron su última oportunidad y esta oportunidad va a ser desechada. Van a rechazar la enseñanza de la parábola. ¿Cómo van a actuar? Van a proceder a matar a Cristo, a perseguir a los apóstoles, a perseguir a la iglesia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, Cristo va a resucitar y la iglesia va a crecer. ¿Por qué?
porque nada puede detener la voluntad de nuestro Dios, porque nada puede ir más allá de la voluntad del Padre, del Señor de la viña, del que sustenta todas las cosas. Muy bien, finalmente, ¿qué queda para nosotros? Juan 1, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 11, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bueno, espero que haya sido grato escuchar la palabra de Dios. Espero que podamos compartir la palabra de Dios y nos vemos próximamente en nuestra próxima predicación. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendito seas porque hemos podido compartir tu palabra. En el nombre de tu Jesús, Señor, te pedimos que nos perdones todas aquellas actitudes de rechazo hacia ti, hacia tu persona, hacia tu Hijo, hacia tu infinito amor. No abandones la obra de tus manos, Señor, no permitas que nos perdamos. Sigue mostrando tu misericordia hacia nosotros. Danos otra oportunidad, Señor. Danos la oportunidad de acercarnos a tu Hijo, de compartir su luz admirable. Bendito seas por eso. En el nombre de tu Jesús es que oramos. Amén.